Yo creo que la obra de Dios es grande. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios grande. Diga conmigo, Dios es grande. A mí me incomoda cuando escucho a alguien comentar de Dios y decir Diosito. Él es un Diosito, Él es un Diosote. ¿Qué le parece? Porque mi Dios es grande, dígalo fuerte. Entonces Él hace cosas grandes. Él no hace cosas pequeñas. Y yo creo que para la iglesia lo mejor está por venir, no solo para el CCM, sino para la iglesia de Cristo en general en todo este bendito país. Porque lo peor ya pasó y lo mejor está por venir. Así que creo que debemos prepararnos. ¿Qué debemos hacer? Prepararnos. Tú eres parte importante de la iglesia. Tenemos que entender y también tenemos que orar. Hay situaciones complicadas en varias partes del mundo y tenemos que orar. ¿Qué tenemos que hacer? Orar, debemos pedirle a Dios, debemos como iglesia estar activos ahí en casa, en el trabajo y donde quiera que estemos. Pero yo creo que hay que entender que desde los tiempos antiguos el enemigo siempre ha querido estorbar la obra de Dios. De hecho lo ha hecho, estorbar, pero ha querido destruir la obra de Dios. Pero fíjese que la iglesia no se destruye, la iglesia se construye. ¿Qué le parece? Y de la nada Dios va levantando aquello que necesita ser levantado. Me gusta mucho una parte de la escritura cuando Jesús se puso a platicar con los discípulos y le pregunta a Jesús a los discípulos, estaba una plática con ellos y les pregunta: ¿quién dice la gente que soy? Esa fue la pregunta del maestro. Y los discípulos empiezan a contestar, a lo mejor tímidamente. Dicen: pues uno dice que eres Juan el Bautista. Y otros, pues dice que eres Jeremías. Otro dice que eres Elías. Y estaban ahí comentando lo que habían escuchado. Entonces Jesús les hace una pregunta muy directa y le dice: ¿ustedes quién dicen que soy yo? O sea, lo que dice la gente está bien, por lo que dicen ustedes debe estar mejor. ¿Ustedes quién le dicen que soy yo? Inmediatamente Pedro, el intrépido, responde de esta manera. Vamos a la palabra, Mateo capítulo 16, versos 16, 17 y 18. Dice ahí: respondiendo Simón Pedro, ¿quién sino Pedro? Dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro significa roca pequeña, y sobre esa roca enorme voy a edificar mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pedro estaba muy convencido de que Jesús estaba por encima de Juan el Bautista, de Elías, de Jeremías y de cualquier profeta, porque no hay nadie que sea más grande que Dios. Diga conmigo: mi Dios es muy grande. Grítelo fuerte. Entonces Pedro estaba convencido y le dice: tú eres el Cristo. Cristo quiere decir ungido. Tú eres el ungido de Dios. Tú eres el enviado de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando Jesús escucha esto, se dio cuenta que lo que había ocurrido en la vida de Pedro, lo que él estaba hablando no era algo emocional. No venía de su emoción, sino se daba cuenta que era inspirado por Dios. Y le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. La palabra bienaventurado significa feliz, enormemente. Entonces, tú eres feliz, Pedro. ¿Por qué? Porque has recibido una revelación del cielo. Yo creo que Dios quiere revelar a su corazón su señorío. Dios quiere revelar a tu vida que Él es el Señor. Y cuando esto ocurre, Jesús le dice, y sobre esa confesión,
Voy a edificar mi iglesia sobre esa confesión, sobre esa roca, sobre esa solidez. Y yo creo que todos debemos estar convencidos que Jesús está por encima de todo y que la confesión de que Jesús es el Cristo, eso es lo que nos lleva a ser parte de la iglesia. Usted puede decir conmigo: Jesús es mi Señor. A ver, grite fuerte: Jesús es mi Señor. No es que Pedro sea la roca, no es que Pedro sea cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia se llama Jesús. ¿Cómo se llama? Pero sobre esa confesión, no sobre Pedro, sino sobre lo que confesó Pedro, sobre esa roca, sobre esa confesión, dijo el Señor: voy a edificar mi iglesia. Voy a construir mi iglesia. Y ese es el tema de hoy. Ese es el tema que vamos a platicar hoy, iglesia en construcción. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Entonces, me bendice mucho estas palabras porque Dios le dio una revelación a Pedro y yo creo que es muy importante confesar que Jesús es el Señor. Confesar directamente: Jesús es mi Señor. En Romanos capítulo 10 vamos a hacer un combo de lo que leímos con lo que está escrito en el capítulo 10, versículos 9 y 10 de Romanos. Dice ahí, Romanos capítulo 10, verso 9, dice de esta forma: que si confesares con tu boca que Jesús es ¿qué? El Señor. ¿Con qué lo tienes que confesar? Con tu boca, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué va a pasar? Serás salvo. O sea, hay que confesar. ¿Qué hay que hacer? No lo escuché. Confesar con la boca, sin titubear. Hay que confesar con la boca que Jesús es el Señor, y cuando crees en tu corazón que Jesús no está en una cruz clavado. Jesús estuvo, pero ya no está. Diga conmigo: estuvo, pero ya no está. Estuvo clavado, pero fue bajado de la cruz, sepultado, y al tercer día resucitó. Por lo mismo, por lo tanto, Él está vivo y Él está aquí. Y si tú lo crees, dale palmas al Rey. Apláudele fuerte. Pero qué importante es confesar que Jesús es el Señor, que Jesús es mi Señor. El que no confiesa con su boca, llámese como se llame, sea artista, sea político, sea empresario, quien sea, los multimillonarios, si no confiesan con su boca que Jesús es el Señor y no creen en su corazón que está vivo, entonces no son salvos. El dinero no salva a nadie. Es la obra redentora de Jesucristo. Así que la iglesia se construye bajo confesiones: Jesús es mi Señor, Jesús es el Señor de todo el Centro Cristiano Mérida. Diga gloria a Dios. Yo creo que es importante que atendamos esto. Hay una palabra profética porque Dios tiene planes importantes para la iglesia. Dios quiere que a través de la confesión, que nosotros que sabemos de Él, que también confesemos que Jesús es el Señor. Donde quiera que vayas, ahí donde tú trabajas, ¿saben que Jesús es tu Señor? ¿Sí saben o no saben? Porque no debes avergonzarte del Evangelio. A veces hay personas que dicen: yo voy a la iglesia, pero acompaño a mi mamá. Yo voy a la iglesia porque acompaño a mi esposa. Eso no es correcto. Diga fuerte: así no es. Yo voy a la iglesia porque tengo una relación personal con Jesús, quien es mi Señor. Tenemos que confesar sin titubear: Jesús es mi Señor. Diga fuerte: Jesús es mi Señor. Y en todo lugar, cuando alguien te diga: oye, qué bien te ves, antes te veía no tan bien, gracias al Jesús que es mi Señor. Tienes que confesar con tu boca que tu vida está bajo autoridad de Jesucristo. ¿Qué te parece? Y yo creo que en base a esto, la fe va a ser transmitida a otras vidas, porque Dios tiene planes importantes. En Ageo capítulo 2, versículo 9, hay una palabra profética que dice así:
porque Dios tiene planes para con nosotros. Y dice, la futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria. ¿Cuántos lo creen? Fíjese cómo dice, la futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria. En el pasado Dios puso su gloria en este lugar y por eso pudimos avanzar. Diga gloria a Dios. De la nada llegamos aquí con mi esposa y empezamos a picar piedra. Y Dios empezó a añadir, empezó a manifestar su gloria y la gente era liberada y sigue siendo liberada. Diga gloria a Dios. Sanada, restaurada, edificada. Y bueno, eso es hermoso. Pero aquí dice que viene algo mayor, porque la futura gloria será mayor que la primera. Dice el Señor de los ejércitos celestiales, y traeré en este lugar, traeré paz. ¿Qué va a traer el Señor? O sea, este lugar Dios va a poner paz. La gente que está en guerra va a llegar a este lugar y de una manera sobrenatural, la gente que no tiene paz, la gente que no puede dormir, la gente que vive en guerra va a ser restaurada. Diga gloria a Dios. Eso es importantísimo. Yo creo que la paz es el estado de un corazón que no está en guerra. ¿Qué es la paz? Dígalo fuerte. No lo escuché, dígalo otra vez y más fuerte. Es el estado de un corazón que no está en guerra. Si ese joven que no vive peleando, ese joven tiene paz. Ese joven que no se levanta contra sus padres, contra sus maestros, ese vive en paz. Entonces dice la Escritura, hay una gloria mayor que viene y el arma más fuerte que Dios va a utilizar va a ser la paz. Matrimonios que están en conflicto van a ser restaurados por medio de la paz. Diga gloria a Dios. Y dice al final, yo el Señor de los ejércitos celestiales he hablado. Entonces, lo mejor está por venir. Tuvimos un pasado bonito, pero lo que viene va a ser más glorioso. ¿Qué le parece? Así que tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos porque Dios va a hacer algo maravilloso, pero Dios está muy claro que Él hace lo imposible, pero nosotros tenemos que cooperar. ¿Cuántos quieren cooperar con Dios? ¿Cuántos quieren ver una mayor gloria de Dios? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo posible. ¿Qué es hacer lo posible? Obviamente lo que está en nuestro alcance, en nuestras posibilidades. Y para colaborar con Dios, a ver, levante la mano los que quieren colaborar con Dios. Amén. Diga, yo sí quiero, dígalo fuerte. Entonces necesitamos tres cosas. En primer lugar necesitamos amar. En segundo lugar bendecir. Y en tercer lugar obedecer. Diga, debo amar, debo bendecir y debo obedecer más. Porque yo creo que todos amamos. Sin duda que amamos. A veces estamos ciertamente limitados en el amor, pero Dios quiere, si va a tener una mayor gloria, tenemos que crecer en amor. ¿Qué tenemos que hacer? Y es que el amor es el cimiento. El que no ama, el apóstol Juan dijo en una de sus cartas, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. ¿Cómo manifestamos que conocemos a Dios? Amando. ¿Cómo manifiesta la persona que no conoce a Dios? Peleando, odiando. Eso descalifica a la persona que dice que conoce a Dios, porque hay gente que puede conocer toda la Biblia, pero si no ama, si no tiene amor por la gente que le rodea, ¿por qué la gente vive peleando? Porque no conoce a Dios. Sí, hay gente que todavía es manipulada por su vieja naturaleza. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con usted? Yo creo que debemos amar al Señor de la obra, ¿o no es cierto? Grite conmigo, debo amar al Señor de la obra, dígalo fuerte. Pero también debo amar la obra del Señor.
¿O no es cierto? O sea, yo puedo decir que amo al Señor con todo mi corazón y no amo a la iglesia. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Porque recordemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué es la iglesia? No lo escuché. El cuerpo de Cristo. No es el cuerpo de policía ni de bomberos. La iglesia es el cuerpo de Cristo y tenemos que amarla. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que amar. Debo amar la iglesia. ¿Cómo amo a la iglesia? Hablando bien de ella, así manifiesto amor por ella. Y la iglesia no es la iglesia perfecta, no voy a amar a la iglesia perfecta, sino tengo que amar la iglesia como la iglesia de Cristo. Y tenemos que cuidar lo que hablamos. A veces nos enganchamos hablando mal de la iglesia y eso no está bien. Diga fuerte, así no es. Tenemos que hablar de la iglesia bien. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Pero es que usted no conoce a esta persona y esta persona. Sí, pero esa persona tiene errores, pero tú también. A ver, levante la mano los que cometen errores. Si alguien no levantó la mano, le vamos a dar pamba, por chismoso. Cometemos errores, no, ya no cometemos pecados, pero nos equivocamos. ¿Cuántos se equivocan? ¿Sí o no nos equivocamos? ¿Cómo no? Cometemos equivocaciones, claro que sí. Sí. ¿Por qué tenemos en la casa que tener paciencia para con los demás en sus errores? Porque también nosotros cometemos errores. El problema es que a veces solamente vemos los ajenos y no los personales, no los nuestros. Y eso nos lleva a ser críticos, Y mire, a veces el no amar la iglesia, a veces hay envidia. Hay personas que tienen envidia por los demás. Y yo creo que eso es un error, es un grave error. Somos un cuerpo, somos una familia, somos la familia de la fe. ¿Qué somos? No lo escuché. Somos la familia de la fe. Y si alguien está siendo bendecido, te debes de alegrar. ¿Qué debe pasar en tu corazón? Alegrarte. Debe alegrarte que a alguien le está yendo bien. Cuando tú te alegras que a alguien le está yendo bien, entonces tú estás en la fila para ser bendecido. Pero cuando tú empiezas a molestarte porque a alguien le va bien, entonces te sales de la fila de la bendición y la bendición se alejará de ti. Pero cuando tú te alegras, cuando tú te gozas, fíjate que el hijo de la hermanita aquella se va a graduar y va a ser doctor. ¡Qué gozo, qué alegría! Porque somos un cuerpo, ¿sí o no? ¿Qué debemos hacer? No lo escuché. Alegrarnos. Oye, fíjate que esta familia hizo una acción de gracias porque tiene una casa nueva. Pues hay que alegrar. ¿Qué hay que hacer? Y no caer en el error. ¿Quién sabe cómo le hicieron? Seguramente que a Dios no le agrada. Si somos una iglesia en construcción, ¿en qué? No lo escuché. Porque estamos en proceso todos. Yo lo comparo esto de iglesia en construcción como cuando en el Infonavit se entrega la casa y dice, mire, firme su contrato, en 15 días le entregamos las llaves y te entregan las llaves y la casa ya es habitable, pero todavía no está terminada, aunque ya tiene clima, ya tiene corriente, ya tiene agua, en alguna ocasión ventiladores y clima. Entonces tú llegas y empiezas a ponerle cosas, la estufa y refri y cuanto más. Pero aún así, cuando ya estés habitando la casa, la iglesia, la casa, aunque ya te la entregaron, todavía está en proceso. Porque hay que ponerle, ¿qué se le pone? Protectores, ¿o no es cierto? Entonces, y vamos, aunque ya es habitable, pero no está terminada. De tal manera que la obra la obra de Dios en tu vida no está terminada. Tú ya eres un hijo de Dios y alégrate por eso. Pero la obra de Dios no la ha terminado. Todavía la obra tiene que continuar. Dios no ha terminado su obra conmigo. Dígalo fuerte. Otra vez sí, más fuerte. No ha terminado su obra. Todavía tiene que ponernos protectores. Tiene que ponernos límites. A la casa hay que ponerle los muros, hay que levantarle.
hay que ponerle seguridad. Aunque ya es habitable y ya puedes, incluso empiezas a pagar las mensualidades, pero ya teniendo, ya se cerca, se pone el portón, las rejas y lo que necesite, pero esa casa aún no está terminada. ¿Por qué? Porque los que empezaron a veces se casan, empiezan dos, y luego el matrimonio avanza y se compran la hamaca de San Andrés. ¿Sabe cuál es la hamaca de San Andrés? Donde se acuestan dos y amanecen tres, ¿cómo ve? Y luego empiezan los hijos, diga gloria a Dios, los hijos son una bendición. A ver, dígate fuerte, mis hijos son una bendición. No lo dijo muy convencido, dígalo más fuerte, Son una bendición los hijos. Entonces luego nace uno y luego nace el otro, y la casa de 2 recámaras, esos niños empiezan a crecer, luego nace la niña y ya no alcanzan. Entonces, aunque ya está habitable y todo, pero la casa todavía no está como debiera estar, porque hay que hacer una 3ª recámara, otro baño, ampliar la cocina. Y así pasa, fíjese, todo es proceso. ¿Todo es qué? Proceso. Hace poco fui a ver una familia y vi que la casa bonita hasta 2º piso, y qué bonito, le digo, ¿y así la compraron? No, pastor. Y me empezaron a mostrar fotos de cómo la casa, no, ni parecido. Pero gracias a Dios, así debe ser la vida. Cuando empezamos en Cristo, nuestra vida empezó a ser construida. ¿Empezó a ser qué? La iglesia también. La iglesia tiene que ser construida. Y hoy tenemos lo que tenemos, pero esto no es el final. Este es el principio de algo nuevo. ¿Qué le parece? Eso es muy importante. Pero tenemos que cuidar lo que hablamos. Tenemos que cuidar. Cuando tú platiques con alguien, tienes que tener mucho cuidado de hablar, no solamente de la iglesia CCM, sino de la iglesia de Jesús en general. Aún hay personas que llegan de otra iglesia y dicen, no, pastor, ahí me hicieron esto, y mira, no quiero saber lo que te hicieron. Lo que sí quiero saber es que tú vas a perdonar lo que te hicieron, para que te integres, porque si no llegas a la iglesia y empiezas a hablar mal de donde estuviste, y eso no está bien, porque Dios utilizó la iglesia para que tú conocieras la libertad. Hoy la conoces, no la pierdas, pero no debes estar hablando mal de la iglesia. Dice la Escritura en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 33, dice así: no erréis. ¿Cómo dice? Dígalo fuerte. No erréis. ¿Las malas qué? Conversaciones que producen que se corrompan, que se echen a perder las buenas costumbres. No te equivoques, no erres, no estés errando, no estés cometiendo errores. Deja de estar hablando mal, porque la iglesia tiene cabeza, y la cabeza de la iglesia, por supuesto que no es el pastor. La cabeza de la iglesia se llama Jesucristo. Diga gloria a Dios. Y yo creo que la persona que ama, porque lo primero que tenemos que hacer es amar. El que ama a su familia, yo creo que no le costará trabajo amar a la iglesia, porque la familia es parte de la iglesia. Pero aquella persona, aquel hombre que está hablando mal de su esposa, pues no, te costará trabajo hablar mal de las mujeres. El esposo o la esposa que habla mal de su esposa hablará mal de los hombres de la iglesia, y eso no es correcto. Diga fuerte, así no es. Cuando estés en una mala conversación, ponte de pie y retírate. Te tienes que hacer a un lado para no participar de ello, porque si no se corrompen las buenas costumbres. ¿Cuáles son las buenas costumbres? Amar, saludar, sonreír, disfrutar, alegrarse. ¿O no es cierto? Usted, cuando se entera de que algo está bien, algo le está funcionando bien en una familia, alégrese, por favor. ¿Qué tiene que hacer? No lo escuché. Alégrese, disfrute.
no siente envidia, porque la envidia es obra de la carne. ¿Es obra de qué? De la carne. Entonces no siente envidia, siempre siente alegría. Eso es muy importante. Usted tiene que sentir alegría. ¿Qué debe sentir? Entonces, ¿quién se alegra? El que ama. El que no ama no se alegra, se molesta. Usted no debe, si tiene un mal sentimiento, pídale a Dios ayuda, porque estamos en construcción. ¿Estamos en qué? No pensemos que ya somos obra terminada. Y precisamente por eso se va notando. Incluso cuando entregan una casa y dice, no, pues hay un detalle aquí en la puerta, y se van corrigiendo los defectos de la casa. Así, de la misma manera, nuestra vida van saliendo los defectos y hay que corregirlos. ¿Qué hay que hacer? No lo escuché. Corregirlos. Pero hay personas que dejan el defecto y pasa el tiempo, aún en la misma casa. La llave del baño se gotea y puede pasar 3 años y subir y tener recibos muy altos de la Japay, y no la corrigen. Así pasa con la vida. A veces tenemos errores que vamos arrastrando. ¿Errores que qué? Que vamos arrastrando. Entonces hay que corregir. ¿Qué hay que hacer? Ok, lo segundo, que después de amar, tenemos que bendecir. ¿Qué tenemos que hacer? No lo escuché. Ninguna persona va a bendecir a alguien si no lo ama. Primero tengo que amar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Primero, amar, y luego bendecir. Y así se va construyendo la iglesia. Amas. Porque es muy importante. Fíjese, cuando la gente cuando llega a la iglesia, no se me olvida, me queda en el alma grabada. Cuando yo llegué por primera vez a la iglesia, yo llegué con mis aretes, mi cabello largo, llegué en malas condiciones. En ocasiones anteriores yo tenía hambre de Dios, quería buscar una solución a mi vida que no tenía mucho sentido, y llegué a ir a la iglesia romana, a la iglesia popular. Y ahí, cuando yo llegaba y me paraba en la puerta, había las muchachas que empezaban, a mí me ponían el Ricky, ahí te Ricky, y empezaban. Pero la mamá que estaba allá a ponerse el pecho, o la abuela, ¡ay!, y le decía, ¿qué estás haciendo? Es un gángster, es un delincuente. Yo llegaba no para que se me señalara, yo sabía lo que había vivido. Toda persona necesita ser amada. ¿Necesita qué? Ser amada. No ser rechazada. Pero llego a la iglesia cristiana y una señora grande, una viejecita, se me acerca y me saluda y me dice, bienvenido, niño. Y me alegré porque me dijo niño. Pero lo que me sorprendió de esa viejecita, que me preguntó y me dijo, ¿te puedo dar un besito? Y yo le dije, hasta 2. Me jaló mi chaleco, y tenía un chaleco, y mi cabello también, me inclinó y me dio 2 besos. Casi le empujé porque me iba a sacar las lágrimas. ¿Sabe qué estaba mostrando esa mujer, esa señora, para conmigo? Para un delincuente, amor. Y la iglesia tiene que construirse a través del amor. Va a llegar gente en este lugar con muchos problemas, incluso personas que tienen problemas de SIDA, enfermedad del SIDA, y tenemos que amarla. ¿Qué tenemos que hacer? Amarla. No lo escuché. Amarla. Va a llegar gente que a lo mejor hace tiempo que no se baña, y va a llegar porque esta es la casa de Dios. Imagínate que se siente junto a ti, y a la hora de la adoración, el que dirige la adoración diga, Héctor Medina, levante sus manos y adoren a Dios, y caigas junto a... ¿Te vas a salir? Por supuesto que no. Ok, tenemos que amar. ¿Qué tenemos que hacer? Amar. No lo escuché. Amar. Tenemos que entender que hay gente que necesita ser amada. Dios quiere que nosotros amemos a los que están perdidos. Amén. O que los rechacemos. ¿Qué quiere Dios? ¿Usted qué dice? A ver, levante la mano los que creen que Dios quiere que amemos a los perdidos. Ok, entonces los perdidos perdieron la ruta.
No saben. Y necesitamos amarlos. Qué bonito, fíjese, he podido notar cuando la gente llega en malas condiciones, como fue mi caso. Y al paso del tiempo Dios va construyendo algo nuevo, construyendo un futuro. Diga gloria a Dios. Y las vidas tienen que ser construidas, reconstruidas. Llegarán mujeres que han tenido problemas de adulterio, jóvenes que han tenido problemas de fornicación y necesitan ser restauradas, necesitan ser reconstruidas. Y esto es a través del amor. ¿A través de qué? Entonces del amor, lo primero pasamos a bendecir. Hay que amar y hay que bendecir. Qué bonito es cuando tú te acercas a alguien y le tiendes la mano y le bendices. Qué bonito es cuando tú le dices a alguien, Dios te bendiga. Se siente súper, ¿o no es cierto? Se siente bonito. Hace no mucho fui a hacer una compra y llegué a un lugar y dije, buenos días, Dios les bendiga. Y me vieron a ver los empleados. Y casi me preguntaron, empezaron a cuchichear, creo que no es, ¿verdad que no es católico? Y le digo, soy cristiano. Y dice, bueno. Y ya me atendieron rápidamente. Pero tenemos que bendecir. Mucha gente está bajo maldición y la bendición rompe la maldición. ¿Qué hace la bendición? No lo escuché. Rompe la maldición. Es muy importante atender a esto. Dios quiere que tú te conviertas en un instrumento de bendición. ¿Un qué? Un instrumento de bendición. Me gusta mucho cómo desde el Antiguo Testamento, aquel pueblo de Israel que estaba saliendo de Egipto, de la contaminación, Dios le da una palabra a Moisés para hacer lo correcto. Y en el capítulo 6 de Números dice así, Números capítulo 6, verso 22 al 27 en la versión NTV. Dice ahí, entonces el Señor le dijo a Moisés, diles a Aarón y a sus hijos, ¿que qué? Que bendigan ¿a quién? Al pueblo. Que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición, ¿qué? Diga, bendición especial. Es muy importante, es muy necesario esa bendición especial. ¿Y cómo es la bendición especial? Que el Señor te bendiga y te proteja. Oiga, qué bonito es esto, ¿verdad que sí? Yo creo que tenemos que bendecir. Hay que desear, bendecir es desear lo mejor a la gente. Sí. Recuerdo que un día estaba saliendo una hermanita del cunero. Ella era responsable del cunero. Sale ella con dos niñas en los brazos y le dije, Dios te bendiga, con dos princesas. Y ella como que estaba soltera, pensó que nunca se iba a casar, ya pasaba los 30 años de edad, no tenía ninguna persona que se le había acercado, pero recuerdo que la bendije como 3 veces. Al poco tiempo llega un varón servidor de Cancún y posteriormente se casaron. Hoy está sirviendo en Cancún, es la hermana de Leti Che, ¿ok? Y con 2 niñas, ¿verdad que sí? Creo que tenemos que bendecir. ¿Qué tenemos que hacer? ¿No lo escuché? Bendecir. Usted no debe desearle mal absolutamente a nadie. ¿A quién? Usted tiene que atreverse a bendecir. ¿Atreverse a qué? A bendecir. Creo que es muy importante. La iglesia tiene que construir a través del amor. Si queremos pasar de cientos a miles de personas, podemos tener cualquier preparación, pero si no hay amor, no está Dios, porque Dios es. ¿No lo escuché? Tenemos que desarrollar en amor. Y cuando amamos podemos bendecir. ¿Qué podemos hacer? Bendecir. Tenemos que bendecir, eso es muy importante. La bendición es indispensable. ¿Es qué? Seguimos leyendo. Dice ahí que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé
su paz. Cada vez que Aarón y sus hijos bendigan al pueblo de Israel en mi nombre, ¿qué dice el Señor? Cuando tú bendices a alguien, esa es la primera bendición, pero después de la tuya viene una mayor. Diga gloria a Dios. Entonces es importante bendecir. Ves a una persona alcohólica, bendícela. ¿Qué tienes que hacer? No es quítate de mi camino, borracho. Diga fuerte, así no es. ¿Qué tenemos que hacer? Bendecir. Usted tiene que atreverse a bendecir. Pero usted, si necesita ser bendecido, no se aleje de los que le bendicen. Porque hay gente que necesita la bendición, pero siempre está relacionándose con la gente que lo critica, que lo maldice, que lo burla, que lo ofende, que lo lastima. Si usted reconoce que necesita ser bendecido, acérquese con la iglesia que está en construcción. La iglesia que está siendo preparada para una gloria postrera, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Diga gloria a Dios. Entonces cada vez que tú bendigas, el Señor viene atrás de ti para bendecirle todavía más. ¿Cuántos necesitan ser bendecidos? Creo que todos, pero también todos necesitamos bendecir. ¿Qué necesitamos hacer? No lo escuché. Bendecir. Tú te enteras que alguna familia de la iglesia tiene algún problema, usted bendígale. Te enteras que tus vecinos tienen problema, ora para que Dios los bendiga, los levante. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan. ¿Procedan a qué? Al arrepentimiento. Entonces, una familia bendecida es una familia que se bendice. Yo creo que necesitamos, qué bonito es cuando el esposo bendice a su esposa, cuando desea lo mejor para su vida y viceversa. Pero cuando hay frases como esta, tú nunca vas a cambiar, ¿lo oíste? Eso es una maldición. A veces hablamos cosas y no nos damos cuenta, porque la vida y la muerte están en poder de la lengua. Hablamos cosas que no solamente limitan a la persona, sino que llevan a retroceder. Eso de que nunca va a cambiar, ¿cómo te atreves a hablar así? ¿Cómo te puedes decirle a tu hijo, a tu padre, a tu hermano, a tu vecino, tú nunca vas a cambiar? Naciste en pecado y en pecado te vas a morir. ¿Por qué? ¿Por qué la gente piensa así? Diga fuerte, así no es. ¿Qué tenemos que hacer? Bendecir. En la iglesia no hay lugar para maldecir. En la familia cristiana no hay lugar para la maldición, sino para la bendición. ¿Qué le parece? Así que tenemos que amar. ¿Qué tenemos que hacer? Y después de amar, bendecir. Eso es lo que tenemos que hacer. Y después de amar y bendecir, entonces tenemos que predicar. ¿Qué tenemos que hacer? Predicar. Es necesario que usted y yo prediquemos la palabra que transforma vidas. Y esto, la predicación se hace por obediencia. Para poder colaborar con la construcción necesitamos obedecer. ¿Qué necesitamos? Y la obediencia, fíjese, es muy importante, porque a veces ya estamos obedeciendo a Dios, cambiamos nuestras actitudes, mejoramos nuestra vida, pero a veces estamos en egoísmo. Y para obedecer y salir del egoísmo tenemos que pensar en los demás. Y de esta manera Jesús dijo en el capítulo 16 de Marcos, verso 15, Él les dijo a los discípulos: id por todo el mundo. ¿Dónde tenemos que ir? Por todo el mundo y predicar, ¿qué? El evangelio, ¿a quién? A toda criatura. Fíjese que la iglesia, si queremos construir una iglesia, tenemos que predicar el evangelio. ¿Qué tenemos que hacer? No lo escuché. Tenemos que predicar. ¿Sabías usted que la solución de toda la gente está en Cristo? El que tiene problemas
de adicción, Jesús es el libertador. Él tiene la solución a todos los problemas habidos y por haber en la humanidad. Por eso dice la Escritura que el que está en Cristo es ¿qué? Nueva criatura. La brinca, las cosas viejas pasaron y empieza en una novedad de vida. Pero el que está sin Cristo, la vida vieja sigue igual. Entonces, yo creo que usted y yo tenemos que entender que esto que está escrito aquí no es opcional, esto es una orden y hay que obedecerla. ¿Qué hay que hacer? Obedecerla. Usted y yo tenemos que predicar. ¿Qué tenemos que hacer? Predicar. Usted y yo tenemos que predicar el Evangelio. ¿Qué significa la palabra Evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. ¿Qué es el Evangelio? No lo escuché, dígalo fuerte. Nuevas noticias. Dale esperanza a la gente. En Cristo hay solución para tus problemas. Sí, en Cristo hay solución. Hay mujeres que han sido lastimadas y abandonadas por el varón y sienten morirse. Vuelven a vivir cuando se acercan a Jesús y ese vacío, ese dolor que había en su corazón es sanado. Diga gloria a Dios. Y por eso la gente es restaurada. Pero la solución para los jóvenes está en Cristo. Jóvenes que han caído en problemas de adicción. Hay drogas muy fuertes en este tiempo y solamente Jesús les puede dar la libertad que necesitan. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Sí, la solución no está en el psicólogo, la solución está en Cristo. Diga gloria a Dios. Entonces eso es muy importante. Se necesita que la palabra de Dios llegue a sus vidas. Así que tú hoy estás aquí. Y que te quede claro, porque alguien te predicó el Evangelio, ¿o no es cierto? ¿Alguien obedeció esta palabra? Tú como criatura escuchaste el Evangelio y dice la Escritura, predicar el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Diga gloria a Dios. Y por eso encontraste la salvación. La persona que te predicó fue utilizada por Dios para que tu vida fuera transformada. Pero así como Dios utilizó a esa persona, Dios quiere utilizarte a ti para transformar vidas. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Levanta tu mano y diga, yo quiero ser usado por Dios. Grita fuerte. Entonces tienes que obedecer. Esto no es una opción, es una indicación de parte de Dios. Y esto fue para sus discípulos. Por eso miramos la iglesia primitiva cómo creció de una manera exponencial. La iglesia iba creciendo, desarrollando, porque donde quiera que iban hablaban de Jesús. Yo creo que es muy importante y en este tiempo, gracias a Dios, que tenemos libertad para predicar el Evangelio. Usted va a cualquier lugar, va al Parque de las Américas, va al Parque del Alemán y puede encontrar gente hasta leyendo la Biblia en el parque. Puede encontrar personas que están hablando de Jesús. Va a una gasolinera y escucha que el despachador de gasolina está escuchando alabanzas. Diga gloria a Dios. Entonces, el Evangelio no debe ser oculto. El Evangelio debe ser predicado, debe ser propiciado. ¿Y quiénes son los indicados para predicar el Evangelio? No es el gobierno federal, ni estatal, ni municipal. Es la iglesia que tiene la responsabilidad. El cambio en una ciudad, en un estado y en un país no recae en el gobierno, recae en la iglesia. Somos responsables de hablar buenas noticias. ¿Buenas qué? No lo escuché. Entonces hay que predicar el Evangelio. En la escuela, joven, ¿saben que tú eres cristiano? ¿Que tienes una relación con Dios? Es que me da pena. ¿Por qué? Si todo lo que eres se lo debes a Dios. ¿O no es cierto? Todo lo que eres. Papás, por favor, hay que decirle a los hijos, cuando le compres unos tenis, papá, gracias. Gracias a Dios. ¿Cómo debemos llevarlos? No lo escuché. Gracias a Dios, hijo.
sea Dios, solamente soy un instrumento para bendecirte, pero la bendición viene directo de Dios. Entonces, yo creo que es muy importante atender a esto. Necesitamos, como iglesia en construcción, entender que Dios no ha terminado su obra con ninguno. Tienes que predicar el Evangelio. Alguien me dirá, porque ya me lo han preguntado en otra ocasión: pastor, yo hay una familia que le estoy hablando, que les hablo y no quieren escuchar. ¿Qué hago? ¿Insisto? No. Ora por ellos, bendícelos, ámalos. Pero también es muy importante, a veces la gente no nos quiere escuchar porque tenemos mal testimonio. Imagínate que en tu trabajo que le quieras hablar a tus compañeros que vieron que media hora antes te pusiste a discutir con el jefe del área. ¿Cómo les vas a hablar de obediencia si tú estás en rebeldía? Creo que es muy importante dar buen testimonio. ¿Qué tenemos que hacer? No lo escuché. ¿Y cómo das buen testimonio? Aun cuando te ofendes, pasas por alto la ofensa. Entonces ahí vas dando un testimonio sólido, un testimonio bueno, y se va viendo lo que Dios ya hizo en tu vida. Y cuando la gente ve lo que Dios ya hizo en tu vida, entonces anhelan que lo haga en la suya. ¿Qué te parece? ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué ocurre si tú te resistes? Hay personas que se resisten al cambio, pero no te debes resistir por nada ni por nadie. La vida tiene que ir hacia adelante. Tenemos que seguir cambiando y tenemos que hacer cambio todos los días. Pero sí necesitamos entender que la gente, solamente la palabra puede transformar su vida. Qué bonito se siente uno cuando ve familias que por la palabra que les compartiste, que no fue tu palabra, obviamente la de Dios, que tú no mereces ni un aplauso, la gloria es para Dios, pero tú fuiste un instrumento para bendecir una vida. Te sientes bien cuando ves vidas restauradas, matrimonios que estaban deshechos y fueron rehechos. Diga gloria a Dios. Uno se siente bien, ¿cómo no? Personas que no tenían sentido su vida y las ven levantadas. No, es una enorme y preciosa bendición. Recuerda que el Señor dice: ama a tu prójimo como a quién. ¿Como a quién? ¿Y sabes qué significa esto? Cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo, es que empiezas a desear que ocurra en su vida lo que ha ocurrido en tu vida. ¿Estamos de acuerdo? Te libras de egoísmo. Pero ¿qué pasa cuando tienes ahí a tu vecino y en lugar de estar peleando y discutiendo por cosas sin sentido, ¿por qué no mejor le predicas el Evangelio? ¿Por qué mejor no le das un testimonio de poder? ¿Por qué mejor no haces algo que pueda honrar a Dios y que estés cooperando para la construcción de la iglesia? Diga gloria a Dios. Yo sí quiero. ¿Cuántos quieren esto? Entonces es muy importante aplicarse. La mayor necesidad de la humanidad se llama Jesús. ¿Cómo se llama? Y miramos en la Biblia personas que vivían mal y el poder del Evangelio las transformó. De gente inservible a gente útil. De gente que nadie da un peso por su vida a gente que se convierte en bendición. ¿Sabes? Yo creo que Dios ha hecho cosas bonitas en tu vida, pero lo mejor está por venir. ¿Qué te parece? Y la gloria postrera, viene una gloria postrera y va a ser mayor que la primera. Tenemos que prepararnos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Y cómo nos preparamos? Tenemos que amar. ¿Hay que prepararnos? Hay que prepararnos porque van a venir gente que el mundo ha despreciado, pero la iglesia tiene que amar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Tenemos que hacerlo, por supuesto. Hay una realidad que hay personas que viven mal y no quieren nada con Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Orar por ellos, darles un testimonio de poder, bendecirles para que puedan ser libres de la maldición, y en un momento dado te van a buscar y te van a decir: yo quiero lo que tú tienes.
Y ahí es donde Dios va a usar tu vida. ¿Qué te parece? Pero no debemos descalificar absolutamente a nadie. A nadie debemos descalificar. Porque hay personas que no te caen bien. Pero esa gente que no te cae bien, si tú creces, esa gente que rechazas, vas a acabar amándoles. Diga gloria a Dios. La gente que no te cae bien es por la que más debes orar. Porque hay un sentimiento que no es bueno, es un sentimiento malo. Y hay que acabar, no con la persona, con el mal sentimiento. ¿Qué te parece? ¿Estamos de acuerdo? Así que Dios no crea los problemas, pero sí los permite para seguir trabajando con nosotros. Así que somos una iglesia en construcción. Dios no ha acabado su obra contigo ni conmigo. Estamos en proceso. ¿Qué te parece? Pero en este proceso tenemos que crecer en amor. Hay que amar, bendecir y obedecer. Diga conmigo, amar, bendecir y obedecer. ¿Y cómo obedezco? Predicando. ¿Qué le parece? ¿Cuántos están listos? Si está listo, dale palmas al Rey, por favor, apláudele fuerte. Y póngase de pie, por favor, póngase en pie.